Vamos a cambiar de personas aquí en el escenario y para eso voy a pedir que me acompañen Ana Pallí, que es jefa de la Oficina de Vigilancia Tecnológica del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, el IRTA. También Ana Sanitjas, que es jefa de la Oficina Técnica, sí, donde le parezca bien, de la Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales y Desarrollo Agrario de la Diputació de Barcelona. Y Jaime Cuello, que es coordinador del AIF Agroforadapt y responsable del Grupo de Restauración Agroforestal del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña. Este primer bloque, mientras se acaban de colocar, aquí tiene otro micrófono, y así tendrán uno para cada uno y será mucho más fácil. Este primer bloque lo hemos titulado Retos y necesidades de adaptación al cambio climático de los sistemas agrarios y forestales mediterráneos y vamos a conocer cuáles son los supuestos sobre los que se ha trabajado en el Life Agroforadapt. Cada uno en su campo, los ponentes que vamos a escuchar a continuación nos van a mostrar cuál ha sido el punto de partida de los trabajos que se han realizado y también cuáles han sido los objetivos, cuando quieran. Sí. Bueno, aprovecho de entrada para saludar y agradecer a la organización que me haya invitado a participar en esta jornada. Creo que voy a levantarme, bueno, no sé, igual mejor sentada. Desde ahí lo veo bien, es igual. Como os decía, tengo la sospecha que lo que voy a contaros seguramente lo conocéis. Tengo la esperanza también de que a lo mejor la relación entre los conceptos que os voy a plantear ayuden a lo mejor a generar algunas ideas nuevas. Me presento, como ha dicho, soy Ana Pallí, trabajo en la unidad de vigilancia tecnológica en el IRTA y cuando explico qué hacemos en esta unidad de vigilancia tecnológica me gusta poner esta imagen que refleja un poquito pues, lo que hacemos. Intentamos poner las luces largas en un contexto de mucha incertidumbre y de un cambio muy acelerado, con la esperanza de ayudar a ganar capacidad de anticipación y comprensión. Lo que vemos desde esta posición en la que trabajamos se resume bastante bien con la frase de que el futuro ya no es lo que era, eso lo decía Paul Valéry, y creo que explica bastante bien la situación en la que nos encontramos. Lo que nosotros vemos desde esta situación, además, es que los problemas a los que nos enfrentamos son de gran complejidad, y eso no es un detalle menor. Estamos hablando de problemas que responden mal a nuestra manera habitual de trabajar porque a veces son difíciles de definir, requieren muchas veces de datos que no tenemos, algunos enfoques incluso parecen contradictorios. Estamos también ante la dificultad a veces de conciliar visiones muy distintas, incluso de entender que no solamente tenemos que abordar estos problemas desde una perspectiva tecnológica, sino que también implican el cambio de valores, el cambio de mentalidad y el cambio de cultura a la hora de hacerles frente. Y eso muchas veces no es lo que hacemos. Sabemos que nuestra manera de generar conocimiento a menudo se basa precisamente en reducir esa complejidad, en modelizar, en aislar las variables para poder desarrollar esa comprensión. Y eso hace que muchas de estas soluciones, muchas de nuestras supuestas soluciones, no acaben de funcionar. Eso tiene que ver con la realidad que hay afuera de esa ventana que habría en la imagen anterior, y es este proceso de la gran aceleración. Desde los años 50 nos damos cuenta que se están produciendo toda una serie de fenómenos que a partir de un momento determinado empiezan a demostrar este patrón de palo de hockey que se le llama, tanto en tendencias socioeconómicas como más de tipo socioecológico. Conocemos bien el patrón del incremento del CO2, pero es que ese mismo patrón se repite en muchísimos otros aspectos y son los que de alguna forma están explicando este fenómeno del antropoceno. Esta era en la que le hemos llamado antropoceno porque explica cómo el ser humano estamos alterando literalmente todas las dimensiones de la biosfera y estamos provocando una serie de crisis interconectadas que tienen una escala y una velocidad sin precedentes. Este elemento me gustaría detenerme un poquito, seguro que también lo conocéis, pero yo creo que es un modelo que explica de una forma muy gráfica esta idea de que, yo os decía, el futuro no es lo que era, pero es que el presente tampoco. Estamos viviendo en una era en la que estamos saliendo de ese corredor seguro para la vida en la que se ha desarrollado toda la historia de las civilizaciones. Y eso se nos olvida. Seguimos pensando en soluciones que sean aplicables en un marco que ya no es el que era, porque estamos
forzando la salida de este espacio de operaciones seguro en el cual el clima se estabilizó en gran medida por efecto de la vida y que, por tanto, ha sido el responsable y el que explica en gran manera que aparezca la agricultura, que aparezcan las civilizaciones, que aparezcan las ciudades y que, por tanto, la modernidad como la entendemos sea posible. Si olvidamos eso, nos estamos olvidando de algo fundamental a la hora de plantear soluciones. Y de eso es de un poquito de lo que voy a hablar, de límites, de retos, de esas supuestas soluciones, ¿no? De cómo poco a poco vamos tomando conciencia de la existencia de estos retos. Ya en el 1972, límites al modelo de desarrollo y crecimiento económico, límites biofísicos, entraremos un poquito más en detalle, límites al bienestar en este contexto en el que estamos transgrediendo todos estos límites y cómo esto está afectando la salud de nuestro planeta. Es importante, como os decía, que tal vez paremos un momento a explicar este concepto de límites planetarios, seguramente lo conocéis, pero son estas dimensiones, estos sistemas biofísicos que regulan la salud del planeta, su homeostasis, su capacidad de absorber impactos y mantener esta estabilidad del Holoceno que hablábamos antes y que, por tanto, son fundamentales para hacer posible nuestra vida y la de las especies que nos acompañan en este viaje. Es importante saber que desde la conceptualización de este modelo, de la definición de estas 9 dimensiones, estos 9 sistemas que definen esa salud planetaria, como por analogía a lo que sería un organismo vivo, pues sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema reproductivo, todos están interconectados. No podemos pretender una buena salud global si alguna de estas dimensiones falla, y especialmente cuando muchas de estas dimensiones están fallando a la vez. Y eso es lo que hoy vemos que está pasando. Ahora tenemos la capacidad, en el 2025 por primera vez pudimos evaluar todas estas dimensiones y vemos que en muchos de estos casos estamos en una situación de transgresión planetaria, el famoso overshoot. Esto es lo que está explicando pues, que efectivamente nuestro planeta, la salud de nuestro planeta esté llegando a un punto de gravedad y que además se caracteriza por unos puntos de no retorno, esos tipping points, que definen cuándo el planeta deja de actuar en esta situación de capacidad de autorregulación para entrar en una situación de amplificación de toda una serie de feedback loops negativos que nos llevan, como dice Antonio Guterres, a un territorio totalmente desconocido. Eso, además, si sabemos que vamos a ser en el 2050 10.000 millones de personas, no hace más que plantear un escenario todavía más funesto, ¿no? Por eso también empiezan a cuestionarse cada vez más abiertamente modelos, incluso el modelo económico, y se plantean alternativas como, por ejemplo, la del donut, que plantea la necesidad de combinar estos 2 tipos de límites, los del bienestar, aquellos que garantizan la dignidad humana, aquellos que nos permiten proporcionar esas necesidades básicas que hablábamos antes, alimentación, agua, vivienda, trabajo, dignidad. Todos estos elementos combinados con estos otros límites planetarios biofísicos que nos plantean que efectivamente deberíamos ser capaces de movernos dentro de lo que sería esta rosquilla, este donut, que es donde esas 2 dimensiones son compatibles. Y es aquí donde de repente la alimentación toma un protagonismo inusual y cuando, por ejemplo, Johan Rockström, el padre o uno de los padres de esta teoría de los límites planetarios, nos dice que la principal transformación que debemos abordar es precisamente la de los sistemas alimentarios, porque estos sistemas alimentarios actuales están relacionados con el 30% de las emisiones, el 70% de las extracciones de agua, la sobrecarga de nitrógeno y fósforo, es decir, estamos realmente ante algo que es fundamental para garantizar esta viabilidad. Lo que decíamos, estos sistemas alimentarios actuales son responsables de la transgresión directamente de al menos de 5 de estas dimensiones de las que hablábamos antes. Pero además es que esta transgresión, esta situación tiene un potencial enorme de generar también estas crisis alimentarias. Hoy en día tenemos clarísimo que cualquiera de estas disrupciones, guerras, cambio climático, lo que ocurre en un mercado de la China, tiene efectivamente un gran potencial para generar crisis alimentarias. ¿Y estos sistemas alimentarios de dónde vienen? Pues estamos hablando de lo que hemos llamado el modelo de la Revolución Verde, lo que representó también en esa época de los años 50 la industrialización de la agricultura y la ganadería, un modelo que se planteó para acabar con el hambre en el mundo y que desde luego ha sido fuente de gran prosperidad y de mejora en la calidad de vida, pero que al mismo tiempo ha ido acompañado de muchos efectos no deseados que ahora cada vez son más perceptibles. Y además
resulta que tampoco consiguieron acabar con el hambre en el mundo. Estamos hablando de que más de 800 millones de personas están sufriendo hambre, hay también 1.000 millones de personas con obesidad y, por tanto, de alguna manera entendemos que acabar con el hambre en el mundo no es un problema que pueda ser abordado desde una perspectiva mecanicista. Estamos hablando de problemas complejos, de esos que hablamos antes, esos wicked problems que deben ser abordados desde una perspectiva mucho más amplia, porque tanto tiene que ver, para acabar con el hambre en el mundo, la suficiencia de alimentos como la paz o la cultura. Por eso, en el 2021, en Naciones Unidas, en la cumbre de los sistemas alimentarios, se adopta abiertamente la necesidad de transformar estos sistemas alimentarios, entender que debemos ver la alimentación como parte de la solución, precisamente porque conecta todas las dimensiones de la sostenibilidad de una forma muy explícita y muy directa, seguramente como ningún otro ámbito lo hace. La parte de la relación de los sistemas biofísicos, la sociedad, la economía, la cultura y, por tanto, esa necesidad de abordar estos enfoques de complejidad, estos enfoques sistémicos, esa dimensión territorial, entendiendo que las soluciones deben estar conectadas a una realidad específica y no pueden ser excesivamente genéricas. Y que todo esto es muy complicado, que va a ser muy difícil, porque no estamos hablando de un sector, estamos hablando de que estos sistemas alimentarios realmente conectan todas estas dimensiones tan distintas, desde cultura, sociedad, economía, ecosistemas y, por tanto, es por eso también que seguramente muchas de las soluciones hasta ahora no han funcionado. El gran reto, pues, es cómo vamos a alimentar estos 10.000 millones de personas sin transgredir los límites planetarios. En el 2025, creo recordar, también se planteó por primera vez este concepto de la dieta planetaria, que ya empezaba a conectar la salud de las personas, la salud del planeta con las dietas y proponía la necesidad de cambiar estos patrones alimentarios y de producción. Recientemente, el otro documento era anterior, en la última versión del 2025 se revisa este documento y se plantea que efectivamente hay que cambiar las dietas, pero no se trata solo de cambiar las dietas, se trata de rediseñar en su totalidad el sistema alimentario y que es muy importante incorporar también la dimensión de justicia en este rediseño. Estas dietas saludables que incorporen el conocimiento, la comprensión de los límites planetarios y, como os decía, la dimensión de justicia. Solo aquellos que se preparen para abordar estas dimensiones van a poder realmente formar parte de la nueva era de los sistemas alimentarios. No me extenderé, esta idea de la justicia está cada vez más presente, os dejo algunas referencias. Tenemos que ir pues a esta nueva revolución alimentaria que incluya sostenibilidad, salud y justicia. Hay ya muchísimas iniciativas que están abordando este reto, que están generando soluciones desde múltiples dimensiones, reducción del desperdicio, nuevas alternativas a las proteínas, optimización de la producción, utilización de los sistemas alimentarios también para secuestrar carbono, pero realmente estamos hablando de soluciones. Cuando sabemos que muchos de los problemas de hoy eran las soluciones de ayer, debemos ser conscientes de que a la hora de plantear soluciones no podemos trocear la realidad, no podemos abordarla desde unas visiones súper fragmentadas, sino que debemos ir a buscar estos enfoques que son realmente integradores, que nos permiten abordar esta comprensión muchísimo más global y más sistémica, la bioeconomía, el concepto de una salud que reconoce esa relación entre la salud planetaria de las personas y de los ecosistemas y de los animales, los paisajes resilientes, he hablado antes, esta dimensión de paisaje que también nos ofrece una gran oportunidad de interconectar dimensiones. Por supuesto, la agricultura regenerativa, la agricultura agroecológica, que plantea la necesidad de dejar de competir con la naturaleza para aliarnos con ella. Y ahí está un poco la madre del cordero, yo utilizando la imagen, ¿no? Si me dejáis, creo que probablemente el problema empieza ahí, cuando definimos la naturaleza como el conjunto de fenómenos físicos en contraposición con lo humano. El momento en que empezamos a plantearnos la excepcionalidad humana, en el momento en que entendemos que somos algo distinto de la naturaleza, probablemente ahí empieza el problema. Ahí y en la necesidad de comprender que la alimentación no puede ser abordada solo desde una perspectiva de mercado. Dice Donella Meadows que los paradigmas son la fuente de los sistemas.
el sistema alimentario actual en realidad responde a muchos de estos paradigmas, en los que también nos hemos explicado una historia donde dependemos solo de estos sistemas agroindustriales, cuando en realidad hay informes que nos explican que la alimentación de muchísimas personas en el mundo, de más de un 70%, no depende de estos sistemas, sino de otros mucho más de proximidad, mucho más locales, y por tanto tenemos que reinventar, repensarnos nuestra propia comprensión de la realidad. Recientemente, este último documento me pareció importante decir que efectivamente, y volvemos un poco al origen, tenemos también que abordar el tema de la justicia, el tema del poder, de quién de alguna manera domina estos recursos, los mercados, las narrativas. Por tanto, este también es el elefante en la habitación y hay que abordarlo. Estamos en un momento pues, en que conviven sistemas que vemos que empiezan a fallar y otros que están naciendo. Y ahí debemos decidir dónde poner nuestra energía, cómo contribuir realmente a que estos nuevos sistemas alimentarios más justos, más sostenibles, tomen un cuerpo y formen parte de la realidad. Os dejo una simple reflexión, volviendo también a la imagen del principio. No sé si sabéis que esto de los límites de las líneas de la carretera es algo relativamente nuevo. Empieza más o menos en los años 50, cuando empezamos también con la gran aceleración, y que creo que esta idea de los límites nos ofrece la oportunidad de entender que conocer, respetar esos límites es algo que salva vidas y es algo que nos puede ayudar a avanzar mucho más rápidos y más seguros. No sé cómo serán los sistemas alimentarios del futuro, pero creo que probablemente el paradigma sobre los que tengamos que construirlo, parafraseando a Janine Benyus, sea uno en el que reconozcamos que la vida es la que crea las condiciones favorables para la vida y que aquí nosotros tenemos que trabajar como parte de la naturaleza, fomentando esta biodiversidad y esa coevolución como miembros de la biosfera. Esta es un poco la idea que quería transmitiros. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguro que han aparecido muchas preguntas, pero vamos a acabar al final de todo. Si nos quedan unos minutos después de estas 3 intervenciones, vamos a abrir un turno de preguntes. Anna Sanitjas, cuando quiera. Molt bé. Bon dia a totes i gràcies per ser aquí. Jo avui us parlaré de boscos i us parlaré dels reptes, les necessitats, però també les oportunitats. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo están los bosques del Mediterráneo? Aquí veo muchos forestales y la respuesta es sencilla y compleja a la vez, pero los bosques están mal. Los bosques están sufriendo de manera agresiva los efectos del cambio climático. Lo hemos visto en las sequías de los últimos años, lo estamos viendo con los incendios forestales que comentaban el año pasado a nivel de toda la península. Tenemos unos bosques que crecieron con unas condiciones muy distintas de las que tenemos ahora y que el clima, como comentabas, se acelera y no son capaces de darle respuesta. A esta situación, donde en el Mediterráneo los efectos del cambio climático son aún más rápidos y más fuertes que en otras zonas del mundo, se añade el abandono del mundo rural, el abandono de la gestión forestal. Hemos ido a las ciudades, hemos dado la espalda a esos bosques y cada vez nos encontramos pues, con unos bosques que cada vez hay más árboles que compiten por unos recursos como el agua, que cada vez son más escasos. ¿Y cuál es el resultado, ¿no?, de esta situación compleja? Pues lo que hemos visto los últimos años en muchos bosques de nuestro país, bosques que empiezan a llegar al colapso, bosques que mueren por plagas y enfermedades. Hemos visto también claramente cómo ha habido una pérdida de biodiversidad en nuestros bosques y esto no viene marcado por la gestión en sí, sino por la falta de esta gestión, por el abandono y por la pérdida de espacios libres, espacios abiertos, que ha hecho que perdamos mucha biodiversidad asociada a estos espacios. También vemos cómo estos bosques dejan de crecer porque están sumamente estresados y el hecho de dejar de crecer pues está dejando de fijar carbono. Los datos del CREAF nos apuntan que en las últimas décadas pues, Cataluña ha perdido el 10% de la capacidad de fijar carbono de sus montes y también esta situación, ¿no?, de vulnerabilidad y de cambio global
lo que también hace es que aparezcan cada vez especies exóticas invasoras, ¿no?, que nos tensionan más todo este sistema. Cuando un ecosistema forestal está tensionado, está estresado, ¿quién tiene la oportunidad de afectarlo de manera más directa? ¿Quién da juego? Pues aparecen las plagas y las enfermedades, y lo hemos visto pues, en la zona del Maresma con el Tomicus, lo hemos visto con la oruga peluda del sur en las zonas más al norte de la demarcación de Barcelona. Las plagas, las enfermedades ante esta situación se hacen más fuertes y será un reto, ¿no?, que tendremos que afrontar en breve. Y cuando encuentras con esta situación, ¿no?, se habla siempre de la tormenta perfecta, ¿no? ¿Quién está al acecho? ¿Quién espera esa pequeña llama, ese descuido, esa ola de calor, ¿no? El fuego, y ese es el fuego, ¿no?, que amenaza nuestros ecosistemas forestales mediterráneos y que es hoy nuestra principal amenaza. Es verdad que empezar así no es muy esperanzador, aunque espero que a lo largo de las jornadas, ¿no?, pues, como decía el diputat Fàbrega, doncs, encontremos esta esperanza. Porque es verdad que lo más fácil es tirar la toalla y decir, bueno, pues no hay nada que hacer, vamos a jugarlo todo a la protección civil y a tirar, ¿no? Y en realidad no, tenemos en nuestras manos administraciones, gestores, científicos, ¿no?, pues darle la vuelta, ¿no?, y encontrar estas opciones y estas soluciones. Muchas veces la sociedad, cuando hablas con tu familia, o mi madre siempre me pregunta, ¿qué pasará con los bosques?, ¿no? Y es una preocupación, ¿no?, que a veces pues, palpas en tu entorno. La verdad es que los científicos ya nos apuntan que los bosques se reorganizarán, que no pasa nada, ¿no? Y también lo hemos visto después de la sequía de 3 años que sufrió Cataluña, pues que en el Montseny pues los encinares sufrieron pero aguantaron. Hemos visto que en la comarca de Osona el pino silvestre ha ido desapareciendo, murió ante la sequía, pero que el encinar y el robledal pues ha sustituido. Pero también hemos visto en zonas como el Garraf o el Penedès que ha muerto, que ha colapsado la masa de pino carrasco y que ha quedado un matorral, ¿no? La necesidad aquí, además de entender todo lo que está pasando, la necesidad es intentar controlar este cambio, porque este cambio puede ser radical, puede ser traumático, con un gran incendio forestal que ponga en peligro los bosques, la biodiversidad, pero también la vida de las personas que están en las ciudades y en los territorios muy cercanos a estos bosques, o que seamos capaces de acompañar este cambio mediante una gestión forestal activa. Jaime me dijo, plantea qué retos, ¿no? La verdad es que podríamos hacer una lista muy larga de todos los retos que tenemos encima de la mesa del sector forestal, pero dándole vueltas, y que luego ya explicaré un poco más, yo creo que tenemos 2 grandes retos. El primero es recuperar el mosaico para ganar biodiversidad, para encontrar espacios que nos permitan disipar la energía de los incendios forestales, que nos permitan generar riqueza en el territorio y que las personas vivan en estas zonas rurales, porque solo si el territorio está gestionado estará protegido. Y el otro gran reto es recuperar la gestión forestal, ¿no? Una gestión forestal que tiene que tener esta mirada clara a que ya no puede ser como la íbamos haciendo desde siempre, ¿no? Mario Benedetti dice que cuando sabíamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas y ahora estamos aquí, ¿no? Todo lo que habíamos estudiado, todo, pues hay que replanteárselo, ¿no? Y la mirada debería ser pues una apuesta clara por esta silvicultura adaptativa. Necesitamos bosques menos densos, bosques diversos, pero buscamos una diversidad a todas las escalas, a nivel de rodal, de masas mixtas, a nivel de paisaje. Necesitamos bosques jóvenes, bosques maduros, espacios abiertos y también a nivel de país, ¿no?
Y también es importante, ¿no?, como apuntabas, recuperar los procesos naturales, no ir contra la naturaleza en la gestión, que ya nunca los gestores forestales hemos ido contra la naturaleza, sino promocionar estos procesos que ya pasan de manera natural, ¿no?, e incentivarlos para que este acompañamiento, ¿no?, nos lleve a buen puerto. Otra característica importante de esta recuperación de la gestión forestal es que tiene que ser sostenible ambientalmente, socialmente, pero también económicamente. En el caso de Cataluña, 2 millones de hectáreas forestales no se gestionan a pulmón de las administraciones a base de subvenciones de la Diputació o de la Generalitat. Aquí hay que generar una riqueza en el territorio para que sea sostenible económicamente esta gestión, ¿no? Y esto también nos lleva a pensar pues, que igual no podremos gestionar los 2 millones de hectáreas, pero sí que tenemos el conocimiento, la planificación, la ciencia, la experiencia y trabajamos de la mano de la propiedad para que podamos hacer gestión forestal estratégica en esas zonas que el impacto positivo es mucho más alto. Gestión forestal estratégica para la prevención de incendios, gestión forestal estratégica para la biodiversidad, gestión forestal estratégica para la generación de agua, ¿no? Y apuntaba aquí la apuesta para esta planificación conjunta porque justamente en Cataluña somos un país que el 75% de la propiedad es privada y que solo con una gobernanza compartida, solo con la promoción del asociacionismo a nivel forestal, pues seremos capaces de recuperar, ¿no?, esta gestión forestal, sin perder de vista que también tenemos que proteger las personas, que esta gestión forestal también es de interés público porque somos en Cataluña y sobre todo en la zona metropolitana, pues de las zonas más pobladas que están rodeadas de bosques, ¿no? Y aquí hay una responsabilidad también directa. Terminar esta parte de retos, ¿no?, con una idea. Es la hora de gestionar el combustible. Podemos buscar muchas opciones, pero es la hora para frenar los incendios, para reducir competencia, para enfrentarnos a los efectos del cambio climático, para mejorar la salud de nuestras masas. Es la hora de actuar sobre el combustible. Y esto lo hacemos con la motosierra, lo hacemos con los tractores, lo hacemos con el pasto y también lo podemos hacer con las quemas prescritas. Yo creo que esta idea es importante porque siempre hemos enfocado, ¿no?, como grandes objetivos. Cosas pequeñas son a veces las que cambian el mundo. Y luego sí que quería terminar también con este mensaje de esperanza. No sé si, Margalida, serán las jornadas de la esperanza o no, pero sí con la necesidad, ¿no?, y el reto de abrir la mirada, de decir, vale, de acuerdo, sabemos que tenemos estos 2 grandes retos a nivel del sector forestal y de la gestión forestal, pero hay oportunidades. La bioeconomía forestal está claro que es una gran oportunidad, pero hay que desarrollarla, ¿no? Desde la madera para la construcción, desde la biomasa para la calefacción, pero desde los productos no maderables de los bosques, desde la fabricación de ropa con fibras de madera. Hay infinitas oportunidades y aquí también hace falta pues esa apuesta para la bioeconomía y para garantizar, ¿no?, que la gente que vive y trabaja en el monte pues, se gane en la vida. Otra gran oportunidad es el agua azul, que muchas veces se habla pero que no se llega a materializar, ¿no? Conocéis muchos de vosotros, ¿no?, que el concepto de agua azul lo que nos dice es esa agua que se infiltra y que llega a los acuíferos, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que muchas veces tenemos estas masas arboladas tan densas que los árboles hacen de paraguas, el agua cae encima de las copas y se evapora directamente. Es agua perdida, ¿no? En cambio, con una buena gestión forestal ecohidrológica podemos mejorar la masa, podemos hacer prevención de incendios y podemos pues, generar esta agua que en un contexto de emergencia climática pues, es tan importante, ¿no?
nada, una pincelada, unos mapas del Centre Tecnològic Forestal que nos apuntan, ¿no? En azul, el agua azul, ¿dónde se recargan los acuíferos de Cataluña? En el Pirineo, básicamente. Pero si miráis el mapa verde, que es el agua retenida por la vegetación, veis estas grandes masas que tenemos en Barcelona o en Girona son las que nos están captando mucha agua, simplemente no solo porque la vegetación la capta, que también, sino porque con esta evapotranspiración se pierde. Y finalmente, pues nuevas oportunidades. Sabéis que se están desarrollando créditos climáticos forestales, ¿no? Es una herramienta para que las empresas, en el marco de su responsabilidad social corporativa, inviertan en el monte, y esta también es una nueva oportunidad, una nueva línea para que trabajemos, ¿no? Y para que la sociedad, ¿no? Se implique también en esta necesidad forestal que tenemos de país. Para terminar con una reflexión, ¿no? Son retos complejos, como también apuntabas, que solo se pueden afrontar con una gobernanza compartida. Solo desde la administración, de manera conjunta con la propiedad, de manera conjunta con la sociedad, con un sector que sea justo, ¿no? Y que domine la equidad, que sea moderno, seremos capaces de dar opciones de futuro a nuestros bosques. Gracias. Muchas gracias. Seguramente serán las jornadas de la esperanza o de montaña rusa de emociones, ¿no? Y vamos a cerrar este primer bloque con la intervención de Jaime Coello, cuando quiera. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a la organización y a todas las personas que habéis venido hoy aquí o que lo estáis siguiendo en streaming. Bueno, yo voy a hablar un poco de los sistemas agroforestales, un poco como una de las posibles soluciones o uno de los caminos que podemos plantearnos para, bueno, intentar encontrar esta esperanza o estas, una de las líneas que podemos encontrar, ¿no? Para seguir adelante. Y para empezar, quería empezar con una pregunta de cómo es que tenemos en la península ibérica unas 5 millones de hectáreas de dehesa, de este tipo de paisaje, que no se ha simplificado hacia el modelo agrícola intensivo que ha presentado Ana, tampoco se ha abandonado y se ha convertido en un bosque sin gestión, como le pasa al 85% del bosque mediterráneo. Entonces, bueno, ¿cómo es que tenemos esta imagen? Entonces, vamos a ir avanzando y después volveremos a este punto de partida. Entonces, para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sistemas agroforestales? Esta es la definición clásica, sería una combinación deliberada de vegetación leñosa, es decir, árboles o arbustos, con un uso agrario, ya sea agrícola y o ganadero, con la idea de que haya una serie de interacciones, es decir, es una combinación buscada. Desde el proyecto nos atrevimos a poner además un par de criterios más para considerar que el sistema sea agroforestal. Algunos de los culpables de la definición están por aquí, que era que al menos haya un 5% de la superficie cubierta por la vegetación leñosa, es decir, un árbol en una finca de 10 hectáreas no es un sistema agroforestal, y que al menos un tercio de la superficie tenga un uso agrario. Tampoco vale meter un día una cabra en un monte y decir que eso es silvopastoral. Entonces, bueno, pues intentamos crear esta definición un poquito más concreta que la de partida, pero a la vez intentando abarcar toda la gran diversidad de condiciones de sistemas agroforestales que hay en el mundo. Entonces, bueno, para explicarlo un poco más en concreto, cómo hacer un sistema agroforestal, y a través de imágenes se entiende mejor, una posibilidad es añadir vegetación leñosa a un espacio en el que hubiera un uso previo agrícola o ganadero. Entonces, un campo de cereal en el que se han añadido una serie de hileras de almendros. A la derecha tenemos un campo de pasto donde se han añadido unos fresnos en todo el perímetro. Bueno, digamos que partimos de un sistema donde no hay árboles y los añadimos. Otra manera de llegar a este paisaje o este sistema, o esta misma foto, sería al revés. Tenemos una situación de partida. En el caso de la izquierda es una plantación leñosa, una plantación para madera, donde se han cortado una de cada 2 hileras de plantación porque tocaba hacerla clara, y en lugar de simplemente dejar el espacio libre y tener que estar haciendo mantenimiento, se hace un cultivo intercalar, una manera de ir generando rentas y de convertir un espacio que costaba dinero mantener en un espacio que como mínimo te ayuda a cubrir gastos. O el sistema de la derecha, que es una antigua zona terrazada, se abandonó en su momento pues porque la agricultura en aquel momento se vio que no era viable. Se convirtió en bosque y después este propietario, en el marco de protegerse ante incendios, hizo esta transformación recuperando todas las zonas llanas para cultivo y manteniendo en los taludes la vegetación leñosa. Incluso ha hecho algunas plantaciones de diversificación en los taludes. Pues bueno, esto era un bosque que se ha convertido en un sistema, un paisaje agroforestal.
O un caso más al que quizás estamos más acostumbrados, que sería gestionar el bosque para permitir el acceso de ganado para que pueda mantener una estructura menos vulnerable a incendios, generar actividad económica, bueno, una serie de ventajas que iremos viendo durante el día. O a veces, otra manera de tener un sistema de este tipo es simplemente manteniendo lo que hay. Es verdad que he mostrado antes el caso de la dehesa, que es un caso muy típico de todo el oeste peninsular, pero bueno, estas son dos imágenes de Cataluña Central y sí, Cataluña Central, donde también tenemos este tipo de paisajes. Entonces, bueno, pues son remanentes que han aguantado y seguramente si preguntamos a las personas que gestionan estos sistemas si tienen un sistema agroforestal dirán, no, yo tengo estos campos y ya está, y estos árboles no me los han dejado quitar o los he querido mantener, según el caso. Pero bueno, muchas de las personas que gestionan estos paisajes tampoco tienen conciencia de este patrimonio que están gestionando. Un poco, ¿cuál es el fundamento de estos sistemas y por qué llevamos 5 años trabajando en este proyecto, más el tiempo previo de preparación del proyecto? Un poco el fundamento de estos sistemas y por qué bueno, pensamos que son una buena manera de resolver parte de los problemas que hemos visto previamente. Son la complementariedad y las interacciones entre los dos componentes o más del sistema. Sería el componente leñoso, ¿vale?, los árboles, y el componente en este caso es agrícola, pero podría ser también un pasto. La idea es la misma. Aunque sean imágenes muy diferentes, el funcionamiento es el mismo. Por un lado tenemos una complementariedad en el espacio, es decir, que si solo tuviéramos el terreno agrícola tendríamos solo los primeros centímetros de suelo que podríamos aprovechar y los nutrientes que hubieran en los primeros centímetros del suelo serían los que generarían los recursos para el propietario, mientras que si tenemos unas raíces de árboles por debajo de las del cultivo, tenemos un volumen de suelo que estamos poniendo en producción considerablemente superior. Además, también hay un cierto solape vertical entre las copas de los árboles y el cultivo o el pasto que está debajo, de manera que también podemos aprovechar más luz. Digamos que parte de la luz de los árboles que pasa a través de las copas se filtra y aún la puede aprovechar el cultivo. Entonces, tenemos más superficie de hojas y tenemos más volumen de raíces. También podemos hablar de la complementariedad en el tiempo. Esto sería, bueno, son los meses del año, de enero hasta diciembre. Y esto sería el ciclo de un cereal de invierno, que todo el mundo conoce más o menos. Pues bueno, hacia el otoño se siembra, va germinando y tenemos este periodo vegetativo que empieza en torno a octubre y en torno a mayo, principios de junio, según la zona, pues empieza a secar el cereal y tenemos aquí 4 meses del año en los cuales no hay fotosíntesis. Es decir, no tenemos ningún cultivo que nos esté generando nada que nos vaya a aportar ningún rendimiento económico. Si tuviéramos un terreno de frutales de hoja caduca, pues tendríamos en torno a abril empezaría la brotación y hacia el otoño los árboles tiran las hojas y durante todo el invierno los árboles estarían allí, pero tampoco estarían generando actividad fotosintética y por tanto producción. Si juntamos los dos sistemas, podemos ver cómo todos los días del año tenemos hoja verde. Por supuesto, hay días de verano en los que por el calor la actividad baja muchísimo, la actividad de los árboles. En invierno también se frena mucho la actividad cereal. Pero como mínimo tenemos todos los días del año hoja verde, tenemos todos los días del año producción y con un sistema bien diseñado incluso podemos tener un mínimo solape de manera que prácticamente los cultivos puedan, el cultivo de los árboles puedan evolucionar prácticamente de manera independiente. Hemos hablado de la complementariedad entre los árboles y el cultivo. Ahora hablamos de las interacciones, es decir, cómo los árboles afectan al cultivo o al pasto y cómo el cultivo o el pasto o los animales afectan a los árboles. Por un lado, los árboles permiten que el pasto o el cultivo asociado crezca con menos insolación, menos viento, menos temperaturas extremas, es decir, crece en unas microcondiciones que en la mayoría de casos y sobre todo en las condiciones mediterráneas, donde el mayor limitante que tenemos es la disponibilidad de agua, pueden llegar a ser más favorables que hacer las cosas a pleno sol. Por un lado, esto sería un sistema de huerta bajo un arbolado. Y una de las conclusiones de esta parcela es que se puede regar menos y además que se puede incrementar la calidad del cultivo que crece en estas condiciones de sombra. Digamos que el metabolismo de este cultivo no está tan estresado por el exceso de calor que cuando se produce en pleno sol. Bienestar animal, por supuesto, cualquiera que haya visto animales en verano pues tienden a buscar la sombra. Y, por ejemplo, en el caso de la uva, sabéis que en todas las zonas de producción de uva en los límites inferiores de distribución, en el caso de Cataluña, la zona del Priorat, por ejemplo, empiezan a estar muy limitadas por el exceso de calor, el exceso de insolación, la transpiración que causa el viento
bueno, pues una manera de refrigerar, entre comillas, estas uvas. Una es llevárselas al Pirineo, por supuesto, pero esa no es una solución para muchos productores. Y una de las maneras de refrescar un poco, entre comillas, estas viñas, y es una práctica que se está haciendo en el sur de Francia de manera muy activa y que poco a poco también se está recuperando aquí, es instalar vegetación leñosa que pueda reducir la velocidad del viento, que pueda hacer un ligero sombreado y que de alguna manera es un aire acondicionado muy barato y que además va creciendo año tras año. Luego, a nivel del suelo, quizás si vamos por orden, los árboles, al tener todo este volumen de suelo que no se está removiendo cada año, lo tenemos protegido, digamos, estamos creando un santuario, entre comillas, de suelo sin tocar, se va generando un suelo que quizá no será un suelo forestal, pero empezará a parecerse, de manera que es un suelo que tendrá más materia orgánica, más carbono, todos los microorganismos responsables de la fertilidad del suelo podrán completar su ciclo vital y se podrá generar unas condiciones más favorables para el desarrollo del suelo, que a su vez facilitan la infiltración. De esa manera reducimos el problema del encharcamiento, que por un lado tenemos en el Mediterráneo el problema de la sequía, pero también durante varios meses al año y los últimos inviernos lo estamos sufriendo. Tenemos también problemas de exceso de agua en determinados momentos que con una mejor infiltración podemos resolverlos en parte. Los árboles pueden captar agua de acuíferos, de cursos de agua que serían totalmente inaccesibles para el cultivo y se da este fenómeno de bombeo de agua desde capas profundas del suelo, que de alguna manera van humedeciendo el suelo. Y además los árboles, de los nutrientes que han generado, luego los aportan a través de la materia orgánica, la caída de hojas, de frutos, etc. Además, los árboles, otra interacción que generan, que es favorable sobre todo para cultivos dependientes de polinizadores, son la atracción de la biodiversidad. ¿Y cuál es la consecuencia de estas interacciones y de estas complementariedades? Es que es posible producir más en la misma unidad de superficie. Esto es un esquema simplificado de cómo funciona este concepto, que quiere decir que en una hectárea agroforestal, en este ejemplo simplificado, se podría producir la misma cantidad de fruta que en media hectárea destinada únicamente a frutales, más la cantidad de cereal o de pasto que se produciría en 0,8 hectáreas de monocultivo de cereal o pasto. Entonces, pues si sumamos las dos cifras, tenemos que en una hectárea agroforestal se produciría una cantidad equivalente de fruta y pasto para la cual requeriríamos 1,3 hectáreas si lo hiciéramos por separado. Es decir, que tenemos un 30% más de productividad por hectárea. Estas cifras no son casuales, esto es de hecho son cifras bastante habituales en condiciones mediterráneas. Y estos son, por ejemplo, un estudio de 22 artículos científicos que trabajaron con el silvopastoralismo en zonas templadas, incluyendo las mediterráneas. Y digamos que si los estudios quedaran aquí, digamos que diría que da igual hacer las cosas por separado o combinadas. Todo lo que está hacia la derecha es un incremento en la producción del 10%, del 20%, del 30%, y la altura de la barra es el número de estudios que da cada uno de estos valores. Entonces, pues de media está en torno a 1,5, es decir, que en una hectárea silvopastoral se produce la misma cantidad de productos leñosos, de pasto, de forraje en este caso, que si lo hiciéramos por separado, es decir, que estamos aumentando la productividad un 50%. Además, para muchos propietarios, que también es una motivación importante, ¿no? Tienen un terreno destinado a cultivos anuales, cada año hacen la cosecha y lo único que les queda es un suelo desnudo. Teniendo árboles combinados, asociados, aumentan el valor patrimonial del terreno, generan rentas complementarias, ya sea aprovechadas por la misma persona o con acuerdos a los que pueda llegar con negocios de ecoturismo o de otros productores de la zona. Además, aumentamos el valor de los productos que se pueden generar, dependemos menos de fertilizantes externos y de otros insumos, de agroquímicos, porque tenemos esta fauna auxiliar que nos ayuda a cerrar los ciclos. Y pues tendríamos una serie de sinergias con otras prácticas agroecológicas, agricultura regenerativa, de conservación ecológica, etc. Mejoramos el suelo y además se generan otras rentas potenciales ligadas a créditos de carbono, créditos climáticos y demás. Otra consecuencia es la reducción de riesgos de incendios forestales, ya creo que es bastante intuitivo, pero también de incendios agrícolas. Esto quizá no es algo tan habitual. Estas son dos imágenes de Cataluña en julio del año pasado. Sabéis que hubo este incendio en la zona de la Segarra, de unas 6.000 hectáreas. Y la Segarra tiene una cierta diversidad de ecosistemas, tiene un cierto mosaico, pero es una zona predominantemente de dominio del cereal.
Bueno, pues esta zona ardió generando incendios de alta intensidad, con pirocúmulos, bueno, digamos con una intensidad extremadamente alta, mientras que en los mismos días hubo un incendio en la zona de, esto es la zona del Berguedá, y en esta zona hubo también incendio en el mismo momento, pero como podéis ver había una serie de barreras leñosas, este paisaje en cierto mosaico, de manera que los árboles funcionaron como cortafuegos. Es una cosa que normalmente la idea es la contraria. Bueno, pues también compartimentando estos terrenos también podemos hacer que este tipo de incendios de cereal, que no son tan famosos o no salen tanto en los medios, pero puntualmente son un gran problema, también podemos reducir el problema. Y la última consecuencia que quería presentar es el tema de los lixiviados, el problema de los nitratos. El 50% de los términos municipales de Cataluña son vulnerables a nitratos, es decir, que el agua no es potable únicamente considerando la carga de nitratos que hay. Estos nitratos tienen un único origen, que es el sector agrario, y bueno, no es cuestión de echar la culpa a nadie, pero es poner en relieve cuál es la situación que hay. Entonces, aquí ya que cada uno desde nuestra posición podamos plantear qué soluciones hay para este sistema, para este problema. Bueno, pues una de ellas es crear esta red de seguridad de raíces de árboles, ya sea en el perímetro del campo o como hileras intercaladas, que puedan filtrar este exceso de nutrientes y convertir un contaminante en un factor de producción. Bueno, pues un poco la conclusión es que con sistemas agroforestales bien diseñados y bien gestionados tenemos más productividad, más diversa, menos dependencia de insumos externos, productos de más valor añadido, protegemos el agua, el suelo y la biodiversidad, y en global podemos decir que tenemos sistemas más adaptados al cambio climático. Y la pregunta que suele venir ahora es qué pasa con la sombra, qué pasa con la mecanización. Esto son preguntas puramente de diseño y de gestión. No es un reto mental, no es una barrera que diga, no, claro, es que si hay sombra no podemos hacer estos sistemas. Con gestión y con diseño se puede resolver esto. Esto es un modelo de Francia en el cual se hace una poda más intensa de estos árboles para dejar que pase más luz al cereal. Esto es un sistema almacenes de la selva en el cual las hileras están separadas 60 metros. Entonces, bueno, si alguien no puede mecanizar aquí porque su maquinaria no le entra, pues bueno, igual ya no se puede hacer más. Y bueno, pues por volver a esta imagen del principio, quizá ahora se entienda un poco mejor qué es lo que tienen estas personas que gestionan estos 5 millones de hectáreas, por qué han mantenido estos árboles, ¿no? Podéis ver aquí cómo la hierba se mantiene verde durante más tiempo, tiene aquí este microclima que induce en los árboles que hace que tenga más pasto durante más tiempo. En otoño tiene bellotas, tiene un recurso alimentario que alimenta a los animales y que los hace menos dependientes de tener que comprar y complementar con recursos externos. Generan leña cada año que les puede servir también para autoconsumo. Y bueno, pues al final no tenemos que convertir todo nuestro paisaje en dehesas, pero sí que estaría bien intentar huir del modelo simplificador y empezar a entender mejor cómo hacer las cosas más difíciles puede ser uno de los únicos caminos que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres, Jaime Coello, Ana Sanillas y Ana Pallí. Nos hemos quedado sin tiempo para las preguntas, pero les voy a emplazar a 2 pausas que vamos a hacer durante la jornada y así vamos a seguir el horario correctamente. Van a venir muchas otras personas a lo largo del día. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña pausa de media horita. Nos vemos aquí a las 11:30. Exacto. Las personas que nos están siguiendo a través de streaming, lo mismo, esta media hora y nos seguimos informando sobre este programa. Muchísimas gracias a los tres.